fila, ¿no? 4, 6. Sí. Después abajo ya. Compatible o compatible Claro, hay que buscar determinado. las Ya soluciones. de, ya, de entrada ya sabemos que si es compatible es indeterminado. ¿Por qué? Porque tiene 5 variables Tengo y 5 variables, 3 tengo ecuaciones. 3, exacto. Entonces, ¿cómo tengo que hacer yo para reducirla? Para encontrar, ustedes saben que el determinante es, mamita, salir de esa silla que no es necesario. El Yo, profe, lo determinante, saqué, ¿verdad? sí, Al sistema de solución sí. y, y me ¿Cómo te da da? todo, ¿Cómo te da? pero y Díctamelo. me da que, a ver, que x es igual a 27 X1. menos es igual a 20, a menos 27, no, es igual a 27 menos ¿Sí? 24y Ah, voy a ir con menos X y 8z, Z, sí, bien. Sí, seguí. menos 8z. Pero, o sea, el ejercicio lo hago, ¿verdad? Como tiene que ser, y el resultado me da que cuando lo vuelvo a analizar yo, ¿verdad? Lo multiplico a lo que es la matriz por la solución, me Sí. da 3 10 7 no A me ver, da el 2. espera. Espérame un segundo. Espera. Ya lo escribo yo acá. Dos, uno. Estoy con el. ¿Cuál era? Sí, profe, yo. A ver, Facundo. Bueno, mira, Facundo. Yo lo pongo acá, fíjate. Entonces, yo en vez de poner X y Z he puesto X1, X2, X3. Así es el sistema, ¿verdad? Como está acá. Sí, profe. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, fíjate que a vos te da, obviamente, de entrada, podemos decir que si el sistema es compatible, va a ser indeterminado porque tenemos más variables que ecuaciones. Ese es por un lado. Veamos si es compatible. Entonces yo cuando lo empiezo a analizar, me da, yo acá encuentro los tres vectores canónicos y me da que acá tengo dos variables libres, que va a ser x3, perdón, x4 y x5. Entonces, cuando me da x4 y x5 como libres, yo la puedo escribir poniéndola, fíjense, yo la escribo en forma general, si yo la transcribo como está, yo puedo poner x1 más 8 quintos de x4 más 14 quintos de x5 igual a menos 5. Y así con cada uno de estas ecuaciones. Ahora, yo la puedo escribir también en función de las variables libres. Esta forma de escribirla se llama, es una forma vectorial del sistema. Es decir, porque fíjense que si yo despejo x1, despejo x2 y despejo x3, que son mis variables básicas, van a quedar en función de mis variables libres, que son x4 y x5. Por eso cuando vos mm, lo escribís te queda x1 te va a quedar, si yo lo hago como yo le decía a ustedes, x1 va a quedar igual a qué? A menos 5 menos 8 quintos de x4 y menos 14 quintos de x5. X2 me va a dar todo también en función de x4 y x5, x3 en función de x4 y x5, y me dice x4 igual a x4 y x5 igual a x5. Significa que son las libres porque toma cualquier valor. Entonces, yo tengo que encontrar la solución. Yo lo que escribo es, en vez de escribir x1, escribo todo lo relacionado con x1, en vez de x2, todo lo que tiene que ver con x2, x3, todo lo que tiene que ver con x3, y pongo x4 y x5, es decir, lo que yo estoy poniendo del lado derecho de la igualdad. Esa es la solución. Entonces yo tengo mis variables básicas, no las pongo ahí, porque ya están en función de las libres. Entonces en vez de poner x1, pongo lo que significa x1, en vez de x2, lo que es de x2, en vez de x3, lo que es x3, y x4 y x5, que son mis variables libres. Así es la solución de ese sistema. O sea, Profe, para sí, encontrar una solución tenemos que asignar el valor a X4 y X5.
Claro, o sea, Y eso, toma cualquier valor, por eso se lo pone acá, sí, Rodrigo, se lo pone que x4 vale x4, x5 vale x5. Entonces vos tenés, si vos lo analizas a este sistema que está acá, a esto, si vos analizas este, yo pongo la llavecita acá, fíjate, vos tenés x1, x2, x3, x4 y x5, las cinco variables. Y del lado derecho vas a tener los valores. Los valores son para x1, x2 y x3, porque x4 y x5 son libres, entonces no toman cualquier valor. Esto a mí me está indicando que este sistema es linealmente dependiente, porque x1, x2 y x3 dependen del valor que toma x4 y x5. O sea, Profe, y es un X4 y sistema X4 y X5 pueden tomar valores distintos o tiene que ser el mismo valor infinitos. para los dos. Por eso te dice a vos que es sistema compatible indeterminado, porque tiene infinitas soluciones. ¿Te imaginas? Si x4 vale 1, x5 puede valer 1, 2, 3, 4, 5, 100.000, 800.000, cualquier valor, ¿entendés? Negativo, positivo, con fracciones, con decimales, con lo que vos quieras ponerle. Por eso se dice que tiene profe, y infinitas soluciones. cuando demos un valor a X4 y X5, esos valores cuando nosotros reemplacemos tiene que dar, ¿qué Cuando tiene que verificar? O no sea, tenés que verificar para que nada, ve, porque no que tenés que tenga infinitas verificar. soluciones. Tiene infinitas soluciones. O sea, si vos le pones a x4 1 y a x, por ejemplo, que x4 y x5 valgan 0 los dos. Si valen 0, x1 vale menos 5, x2 vale menos 13, x3 vale 43, x4 vale 0 y x5 vale 0. Tiene Ah, un valor. Ahora, cuando sí. x4 valga 2, ya tiene otros valores, ¿entendés? Y así va a tener infinitas soluciones. Por eso este Y sí, sistema profe, compatible, sí, y cuando vamos a verificarlo en el no lo vas a sistema poder ser real, cuando no lo podés ¿no? verificar, si vos lo querés verificar acá, en este me decís vos, en el Sí, original, y fíjate sí, y bueno, fíjate, lo que pasa es que una vez que vos, suponte que me digas que valga 0, ¿sí? Si vale 0, va a valer 0 acá y va a valer 0 acá, ¿sí? Supongamos que vale 0. Entonces, ¿cuánto va a valer x1? X1 vale menos 5. X2 vale menos 13, X3 vale 43. ¿Sí? Tengo menos 5, menos 13 y 43. ¿Sí? Si yo tengo esos valores, me dice, tengo menos 5, menos 13, menos 18. Menos 18, no, no va a ser así. No, porque me parece que, espera. Tengo clase hasta tarde, hasta las 10. ¿Por qué? No, solamente preguntaba entre ellos, curiosa. Ay, no, que es un... Ah, sí. Para hija. Sí me da. Rodrigo, fíjate. Si vos en la primera ecuación le pones a x, pones 0 en x4 y 0 en x5, significa que x1 va a valer menos 5, x2 va a valer menos 13, x3 va a valer 43. Y si vos lo reemplazas te da 2. ¿Me seguís? ¿con profe? Si Mira, vale cero, va a si vale, valer escúchame, si x4 vale 0 y x5 vale 0, x1, mira, si yo tomo estos valores, si este vale 0 y este vale 0, significa que esto va a valer, x1 va a valer menos 5, x2 va a valer menos menos 13 13. y x3 va a valer 43. Si vos reemplazas esos valores en la primera ecuación, vos vas a poner 3 por menos 5 más 2 por menos 13 más 43 y te da 2. Se- ¿Me entendés? Se cumple. Y así se va a cumplir para todo, porque cuando vos le cambies un valor a x4, se va a modificar la ecuación completa. Entonces, sí se cumple. Se cumple, se cumple.
Va a dar menos 15, menos No, 26, te profesor, da, ¿puede ser? no. Si cuando te da cero, y cero te da menos 5, menos 13 y 43. X1 te da menos 5. X2 Sí, te da sí, menos 13 y X3 te da 43. Entonces vos vas a poner 3 por menos 1 te va a dar menos 15. Más 2 por menos 13, 2 por menos 13, 2. menos 26. Cuando vos le modifiques, Sí, suponte, pongas que X4 vale 1, por decirte algo, obviamente X1 va a variar, X2 va a variar y X3 va a variar porque dependen del valor que tome X4. Entonces, obviamente, como va a variar, esa ecuación se va a cumplir también. Pero vos vas a tener infinitas soluciones porque X4 y X5 puede tomar infinitos valores. Y como X1, X2 y X3 dependen de los valores de X4 y X5, el sistema es compatible indeterminado. ¿Sí? Determinado vale uno solo, no depende del valor de nada. En cambio, cuando un sistema es compatible indeterminado, depende del valor que tome alguna variable. Una variable libre que tenga, ya el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Me entienden, chicos? sí, profe. A mí me dicen, esa cuaterna tiene estructura de espacio vectorial. Y me preguntan, por ejemplo, si un sistema, por ejemplo, S, a ver si está aquí, me dice a mí, un sistema S, que son las matrices, yo le voy a poner 2 por 2, chicos, pero no lo puedo poner no lo puedo poner arriba. Tal que las matrices me dicen que A, la matriz A, es igual a su transpuesta. ¿Sí? Esa es la condición que me dan a mí. Entonces, fíjense. Esta es la condición. Que la matriz sea igual a su transpuesta. ¿Sí? Entonces, yo digo, bueno, a ver. Si la matriz es igual a su transpuesta, ¿cómo son esas matrices? Cuadrada. Cuadrada en una, pues son de 2 por 2, pero ¿cómo se llaman las matrices cuya matriz es igual a su transpuesta? Identidad. ¿No? La identidad es una matriz que la matriz y su transpuesta es igual. Pero ¿cómo se llaman cuando dos matrices, la matriz y la transpuesta son iguales? ¿Cómo se llaman? Simétrica. Simétrica, chicos, rinde la semana que viene, ¿no? Simétrica, o sea, me está diciendo este conjunto que yo voy a trabajar con las matrices simétricas. Si yo tengo una matriz simétrica, mi matriz simétrica la puedo escribir de la siguiente manera. Yo puedo decir, por ejemplo, mi matriz A va a ser igual, y yo digo, por ejemplo, va a tener, acá va a ser A, B, y acá va a ser B, A. ¿Sí? Digo, esa es mi matriz. Ahí tengo. Quería escribir con esta, vamos a hacerlo con... ¿Qué hice? Quiero borrar esto y escribirlo en negrito. No se pone. Ahora sí. Si yo tengo una matriz así, ABBA, ¿qué significa? Que si yo la pongo en forma transpuesta, va a ser ABBA, porque yo pongo la primera fila, la pongo como columna, va a ser AB. Y si la segunda fila
la pongo como acuerdo, uno va a ser BA. O sea, que la forma genérica de decir que dos matrices, que una matriz es simétrica es poniéndola así, escribiéndola así, AB, BA. Entonces yo tengo que ver si ese conjunto S es un subespacio vectorial de la cuaterna esa que me dieron al comienzo a mí, que está aquí. Esto. Yo tengo que ver si ese espacio S es perdón, si ese conjunto S es un subespacio de esa cuaterna dada. Por supuesto que A ahí obviamente es matriz 2 por 2, ¿no? Esta matriz es de 2 por 2. Esta es de 2 por 2. Empiezo a analizarlos. Yo voy a decir, bueno, veamos. Yo pongo primero el vector nulo pertenece a ese. Esa es mi pregunta. El vector nulo pertenece a ese. Entonces, ¿yo qué hago? Yo voy a fijarme, mi vector nulo en una matriz 2 por 2 va a ser 0, 0, 0, 0. Obviamente que si yo esa matriz de orden, la matriz nula, la hago la traspuesta es la misma, o sea, que me va que cumple la condición de que A es igual a su traspuesta. O sea, que el vector nulo sí pertenece a el conjunto S. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí. Bien. Yo digo, segundo, yo tengo U y B, que pertenecen a S. Entonces, U más B pertenecen a S. Esa es mi pregunta. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Analizarla desde cómo está conformada la matriz. Me dice a mí que tiene que ser una matriz simétrica. Entonces, si yo le escribo a U, yo digo U, yo digo U, a ver acá lo voy a escribir, U va a ser igual a sub 1, B sub 1, B sub 1 y A sub 1. Es una matriz simétrica, ¿sí o no? Sí. Sí, profe. Bien. Si yo tengo B, yo voy a poner A sub 2, B sub 2, B sub 2 y A sub 2. También es simétrico. Entonces, tengo que ver si la suma de esas dos matrices también me da una matriz simétrica. Si no me da una matriz simétrica, entonces no es un subespacio vectorial. Entonces yo digo, vamos a hacer U más B. Va a ser A sub 1 más A sub 2, B sub 1 más B sub 2, B sub 1 más B sub 2 y A sub 1 más A sub 2. Si yo lo veo, es una matriz simétrica. Entonces, sí cumple la condición de que me está dando a mí, que sea simétrica. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Y por tercero, yo digo, yo tengo, y acá no tengo alfa, me mató. Bueno, voy a escribirlo con, vamos a poner alfa. Alfa, que pertenezca a los reales, y U que pertenezca al grupo S, al conjunto S. Entonces, alfa por U
pertenece, tiene que pertenecer, y obviamente que sí, porque si yo hago una matriz que es simétrica, la multiplico por un escalar, va a continuar siendo simétrica. Entonces sí se cumple. ¿Se cumplieron los tres? Listo. Entonces yo digo que S es un subespacio vectorial, es decir, todas las matrices simétricas son un espacio vectorial, un subespacio vectorial de todas las matrices de orden 2. Porque las matrices de orden 2 son infinitas. Entonces yo tengo el espacio vectorial de las matrices de orden 2 por 2 son infinitas. Las matrices de orden 2 simétricas son un subespacio de ese espacio vectorial. ¿Me siguen? Matrices cuadradas, con los 10 axiomas, vamos a decir que las matrices cuadradas son un espacio vectorial, porque cumplen todas las condiciones. ¿Sí? Porque cuando hablamos de la ley de composición interna, hablamos de suma. O sea, decimos, si yo tengo dos matrices, por ejemplo, de orden 2, lo analicemos a los 10 axiomas. El primer axioma me dice, si yo tengo una matriz y le sumo otra matriz, el resultado tiene que ser otra matriz del mismo orden. Y si se da en la suma, la ley de composición interna, la ley conmutativa, la ley asociativa, el elemento neutro, el inverso, todo eso se cumple en las matrices de orden n o m por n, se cumplen. Y cuando yo voy a la ley de composición externa, se va a cumplir. ¿Me aguardan un segundo, chicos, por favor? Cualquier orden tienen estructura de espacio vectorial con la suma de matrices y con el producto de una matriz por un escalar. O sea, los 10 axiomas se cumplen. Entonces, la matriz de orden m por n, cualquiera sea, es un espacio vectorial. Ahora, yo, cuando me dicen a mí, dada la cuaterna, que tiene estructura de espacio vectorial, analizar si este conjunto es un subespacio de ese espacio vectorial dado. Por ejemplo, fíjense, por ejemplo, yo tengo, yo tengo la cuaterna de R3 con la suma, los escalares y el producto. ¿Sí? Entonces yo pregunto, el conjunto S sub 1 que está compuesto por X, Y y Z que pertenecen a R3 tal que, y me dice, X sea igual a 2Y y que Z sea igual a 0. Por ejemplo. Entonces, yo lo que estoy viendo ahí son tengo el espacio vectorial de todas las ternas. ¿Sí? Entonces yo voy a analizar si este conjunto es un subespacio de ese espacio vectorial dado. Entonces yo tengo. Mis condiciones están puestas acá. Acá. Esas son las condiciones que tengo yo. Entonces, ese tal que es el que me dice a mí cómo lo voy a escribir yo la terna. Entonces yo digo, bueno, veamos acá. Yo la terna la voy a escribir. En vez de poner X, Y y Z, yo voy a escribir 2Y y 0. ¿Lo ven? Yo escribo la terna con las condiciones. Entonces yo no voy a escribir más X, Y, Z, yo voy a escribir 2Y y 0. Entonces, yo ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar si esa terna
es un subespacio vectorial de ese espacio vectorial A. Entonces, yo digo, primero, el vector nulo pertenece a S1, entonces X y Z tiene que ser 0, 0, 0. Si yo lo escribo según la condición, va a ser 2 por 0, 0 y 0. Entonces sí pertenece a S1. No sé por qué no hace así en esta parte. A S1. Sí pertenece. ¿Lo ves? Sí, profe. Espera que busco un traporregir. Lo veo así, yo digo. El primer componente es el doble del segundo componente. Y el tercero es 0. Entonces, sí cumple la condición de que la suma también tiene la misma estructura de la condición dada. La primera componente es el doble de la segunda, esta es la segunda y la tercera es 0. Y obviamente que si yo pongo un escalar que pertenece a los reales y un vector u que pertenezca a S sub 1, si yo multiplico el escalar por eso me va a dar 2 alfa i y 0. ¿Sí? Entonces, sigue cumpliendo la condición, que la primera es el doble de la segunda y que la tercera es 0. Entonces, yo digo que S sub 1 es un subespacio vectorial de esa cuaterna dada. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Bien. Profe, ¿Pero con esto, sí. ¿hasta qué punto del trabajo práctico podríamos hacer? 2 nada más. El 1 y el 2 nada más. Ah, no podemos hacer más nada. No, porque los otros son... Yo tengo... Me dice que yo analice si las matrices de orden m por n con la suma y los escalares en producto siempre respetando la suma de matrices y la matriz con un escalar, tiene estructura de espacio vectorial. Entonces nosotros tenemos que dividirlo a esto en dos partes. Una, trabajamos con las sumas y la otra, trabajamos con los productos. Tenemos 5 acciones. El primero me dice la ley de composición interna, que me dice a mí, que si yo el primero me dice la ley de composición interna. Yo tengo dos vectores, entonces la suma también tiene que pertenecer a M, ¿sí? Y obviamente que sí, yo tengo dos vectores de orden M por N, obviamente que tienen que tener la misma estructura, tienen que tener el mismo orden. Yo sé que si yo sumo dos matrices de orden M por N, el resultado es una matriz de orden M por N. ¿Sí o no? Sí. Bien. Segundo punto. ¿Qué me decía a mí? Si yo tengo dos matrices... ¿Cómo me yo voy a comer después? Rotativas, ¿se cumplen las matrices? Profe, en el 2 es M por B, ¿verdad? ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo es el 2? No lo veo Yo bien. tengo dos matrices, yo tengo dos vectores U y B, entonces la suma de U más B es igual a la suma de B más U. Bien. ¿Sí? Gracias. Entonces yo tengo dos vectores, la suma, o sea, es conmutativa. ¿Se cumple la conmutatividad en la suma de matrices? Sí. Sí. Obvio que sí. Sí. Después me dice, la tercera, tengo U, y Dios mío, U, B
y W. Me dice, si yo hago U más B y a eso le sumo W, y lo mismo que yo haga U, le sume B más W. La asociatividad se cumple, Sí, claro que sí, porque yo tengo una matriz, te sumo dos matrices, resultado, una matriz de mismo orden, y a esa le sumo otra matriz, es lo mismo que invierta el orden, no importa, porque como es matriz y se suma elemento a elemento, no hay ningún inconveniente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? El 4 me dice el vector nulo. El vector nulo, si yo tengo una matriz, el vector nulo y tengo elementos. Si yo tengo a la matriz o al vector le sumo el vector nulo por derecha o por izquierda, tengo que obtener la misma matriz. Obvio, si yo tengo una matriz y le sumo el vector nulo, ¿cuál va a ser? 0, 0, 0, depende del orden. Si la sumo por derecha o por izquierda, no influye nada, entonces sigue siendo una matriz y continuamos viendo si tiene estructura espacio-vectorial. Entonces, como tiene un, el vector nulo pertenece, entonces la quinta que me dice, no me acuerdo bien cómo decía, pero si yo tengo U que pertenece a la matriz M, entonces existe un menos U tal que U más menos U me dé obviamente el vector nulo. Y si es cierto, que yo tengo una matriz, le pongo su opuesto, me da el vector nulo. Ahí he comprobado que los 5 axiomas con la suma de matrices se da. Lo mismo tengo que hacer con el producto, con la ley de composición externa, que es la número 7. ¿Sí? Disculpe, todo eso habría que hacer si es que nos llegasen a preguntar eso que usted dijo en el parcial, Todo pero con depende la del... matriz que nos den, que no. En este caso, te hablan de forma general. Te pueden decir, te pueden dar la condición. A vos yo te estoy diciendo, mi condición es que la suma de matrices es la tradicional y el producto de una escala por la matriz es la tradicional. Yo te estoy dando las condiciones ahí. Entonces yo sé que si yo la sumo a dos matrices, me da otra matriz, si tengo la puedo hacer conmutativa, asociativa, tiene elemento neutro, tiene un opuesto. Entonces cuando empezamos a analizarlo, el escalar que pertenezca a los reales y U pertenezca a la matriz, yo sé que yo multiplico una escala por una matriz, me da una matriz. ¿Sí? Que pertenezca a los reales y el otro era U que pertenezca a M. Si yo multiplicaba así, es lo mismo que yo haga esto. No, ¿era cómo era? No me acuerdo bien cómo era. No me acuerdo el orden. A ver. Así era, ¿verdad? No me acuerdo bien. El sexto axioma. Ah, ay, para. ¿Cuál es? Me faltó el 7. Me faltó el 6. Todo alfa, beta, perteneciente acá, a los reales supongo, Sí, a los coma, reales. para todo B perteneciente a B mayúscula, Perteneciente en este caso a las dos matrices. puntos, Ah, este era el que sí, decimos. alfa, abro paréntesis, beta, B. O sea, beta por el Sí, sí, vector B es lo supongo, mismo. igual
Así. A alfa por beta. Ah, y por B, así. Sí, y por B. Así. Ah, ese era el 7. Me lo voy a comer el 6. En realidad no comí. Bueno, no sé. Ya está. Listo. Bien, ¿se cumple? Sí, pues yo multiplico multiplico una escala por la matriz, me da una matriz, y ese lo multiplico por este escalar, me da otra matriz, y del mismo orden. O sea, que se cumple, que sea la asociatividad en este producto, ¿sí? El 9, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es el 9? Acá me faltan los para todos. Sí. A ver, Santiago, decime. Em, para todo alfa, beta perteneciente a los reales, Sí. punto y coma, B Ujú. perteneciente a B, o sea, la matriz. A ver, matrices. Dos puntos, abro paréntesis, o sea, entre paréntesis, A, alfa más beta por B. Y la Igual, distributiva. sí, Alfa B más beta más B. beta B. ¿Sí? Entonces, ¿se cumple? Sí, sí se cumple. El último es el elemento neutro, que es 1. Que, ¿cómo se lo escribe para que el elemento neutro va a ser 1? O sea, cuando yo multiplico el escalar por la matriz, que va a ser 1, el escalar va a ser 1, me da la misma matriz. Entonces, como se cumplen los 10 axiomas, entonces yo digo que tiene estructura, esto es un espacio vectorial. Se cumplen los 10 axiomas. ¿Sí? Eso nos toma en el autoevaluativo de mañana. La verdad que no sabría decirte, pero no son tan difíciles de descifrar. O sea, si ustedes tienen papelito como... Yo siempre me acuerdo de los 5 primeros años con los escáneres en algún libro, pero no son difíciles, a eso me refiero. Pero los exámenes finales o parciales, esto que está aquí, esto, esa, eso, Sí, eso. bueno, esa es la cuaterna. Sí. Eso es un espacio vectorial si cumple ciertas condiciones. Que el cuerpo de las matrices con la suma y los reales, que son los escalares, con el producto, cumplen estas 10 condiciones. Si se cumplen las 10 condiciones, esa cuaterna se dice que tiene estructura de espacio vectorial. ¿Sí? Cuando yo a ustedes les he puesto acá, por ejemplo, mira, yo acá les había puesto a ustedes, por ejemplo, acá tengo esta cuaterna, fíjate acá, tengo esta cuaterna. Me dice, en R3 son, o sea, son las ternas con la suma y los escalares con el producto, entonces yo digo, me voy a fijar si se cumple que con estas condiciones dadas, esto es un subespacio vectorial de esa cuaterna dada. Lo mismo acá, yo de acá les había puesto a ustedes, supongamos acá está la cuaterna, esta que está acá. En las matrices de 2 por 2 con la suma y los escalares con el producto, yo tengo que averiguar si ese conjunto S es un subespacio vectorial de ese espacio vectorial dado. ¿Entendés? Esa es la cuaterna. Eso los cuatro se dicen ahí. Ahora veamos uno que no es, porque hasta ahora vemos todo que joya, hermoso, maravilloso, que todo es. Pero ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, les digo a ustedes que yo tengo, no, esto no. Supongo que yo digo a ustedes que yo tengo los reales al la R3 con la suma y los escalares con el producto. Tiene estructura de espacio vectorial. Yo pregunto, el sistema S sub 3, este conjunto que está conformado por la cuaterna que pertenece a R3
Uy, y se corre lo que tal que X por Y sea igual a 1 y Z sea igual a 0. Yo ya tengo la condición dada acá. Entonces yo ahora a mi terna, yo en vez de poner X, Y y Z, la voy a escribir según esas condiciones. Pero como yo tengo que escribir y no X por Y, yo digo, bueno, X es igual a 1 sobre Y. Entonces yo voy a poner 1 sobre Y y 0. ¿Sí? Entonces yo digo, mi vector nulo pertenece a ese 3. Y entonces yo digo, bueno, el vector nulo es 0, 0, 0. Si yo lo escribo con la condición, me va a quedar 1 sobre 0, 0, 0. Y Fue una con pregunta, disculpe. esto no puedo, ¿sí? ¿Por qué queda ahí y no 1 sobre X? Es lo mismo. ¿Ah, lo mismo? Da lo mismo. Fíjate, si le Ah, ponemos 1 sobre X, yo puedo poner que Y es igual a 1 sobre X. Entonces yo voy a escribir X, 1 sobre X y 0. Y me va a dar lo mismo. Me va a dar, me va a dar 0, 1 sobre 0 y 0. Y obviamente esto no se puede hacer. Entonces no pertenece, o sea, el vector nulo no pertenece a ese conjunto. Por lo tanto, este conjunto no es un subespacio vectorial del espacio vectorial dado. ¿Se entiende? sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Y por último, veamos si yo les digo a ustedes que yo tengo las matrices de orden 2 por 2 con la suma y los escalares con el producto. Y yo pregunto, el conjunto S sub 9, que está conformado por las matrices A, B, C y D, que pertenecen a M2 por 2, tal que A más B es igual a 0 y que C más D es igual a 0. Ese es un subespacio vectorial de las matrices de orden 2 por 2. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a escribir mis matrices según las condiciones que me dan acá. Entonces, si yo escribo según esas condiciones, yo voy a tener así. Mi matriz A va a ser igual a menos D, perdón, acá metí la pata. No, estaba bien. Yo la escribo a la matriz con las condiciones dadas, yo puedo poner, en vez de poner A, pongo menos D. En vez de poner C, pongo menos B. También podría haber hecho al revés, en vez de poner menos D, es lo mismo, ¿sí? Pero para una cuestión de signos, yo pongo que A igual a menos D y que C igual a menos B. Entonces yo en vez de poner A, pongo menos D, y en vez de poner C, pongo menos B. Ahora, fíjense, si yo lo analizo cómo está compuesto, yo digo, este y este son opuestos. Y este son opuestos. Entonces, ahora yo voy a analizar si se cumplen las tres condiciones para ver si este es un subespacio vectorial de ese espacio vectorial que está ahí. Entonces yo digo, punto 1, el vector nulo pertenece a ese 9. Entonces, mi vector nulo, ¿cuál va a ser?
0, 0, 0 y 0. Si yo lo pongo con esas condiciones, es menos 0, 0, menos 0, 0. O sea que sí pertenece, porque el menos 1 por 0 es 0. Y menos 1 por 0 es 0. O sea que el vector nulo sí pertenece. Porque yo tenga menos d significa que yo tengo menos 1 por d. Eso significa. Es como que yo ponga menos 1 por 0 y me va a dar 0. ¿Me siguen hasta ahí? Pertenecen a S9. Entonces yo tengo que decir, la ley de composición interna también tiene que pertenecer a S9. Entonces yo digo, U lo voy a poner de forma genérica. Voy a poner menos B sub 1, B sub 1, menos B sub 1, D sub 1. Y B lo voy a poner también de forma genérica, menos D sub 2, B sub 2, menos B sub 2, D sub 2. Si yo hago la suma, va a ser menos D sub 1 más, enredar, si yo lo hago, me va a quedar así. Menos D sub 1 más D sub 2, B sub 1 más B sub 2, menos B sub 1 más B sub 2, y D sub 1 más D sub 2. Entonces, si yo lo estoy analizando, como habíamos visto recién, este es el opuesto de este, y este es el opuesto de este. ¿Se cumple? Sí, sí se cumple. Entonces, la ley de composición interna sí se cumple. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Y obviamente, escalar por cualquiera de estos dos, yo lo multiplico o por este, me va a dar lo mismo. Me va a dar el escalar por un valor, me va a dar un valor que también va a ser negativo y va a ser lo opuesto del otro. Porque yo a cada elemento lo multiplico por el escalar. Entonces, el punto 3, que me dice a mí que alfa pertenece a los reales y que U pertenece a S9, entonces el escalar por U tiene que pertenecer a S9. Pertenece, y si pues yo hago alfa por U, va a ser menos alfa de alfa B menos alfa B y alfa D. Yo lo tengo, este y este son opuestos, y este son opuestos. Entonces, sí se cumple que tienen estructura de espacio vectorial. Ese es un subespacio vectorial del espacio vectorial. Profe, ¿Mm? siempre que se cumplen los dos primeros se va a cumplir el tercero. En realidad, siempre que se cumple el primero, se cumplen los otros dos. Ah, bien. Bueno, cuando vos ya encontrar el vector nulo, los otros es como que sí se dan. El último es como que ya se da. Porque si vos vas a multiplicar un escala es multiplicar valores. ¿Cuándo no se daría, por ejemplo, si a vos te dicen que lo hagas igual a 1, por ejemplo, A más D igual a 1, a ella el vector nulo no se da. Le den un valor fijo, 1, 3, 80, el número que sea, supongamos que dé A más D igual a 5, A más D igual a 20, A más D igual a menos 4, que le dan cualquier valor, yo sé que cuando al de espejo A me va a dar el valor más o menos el otro. O sea, me está dando un valor fijo. Si me da un valor fijo, entonces no tiene estructura de base vectorial, porque el vector nulo no se va a cumplir, porque yo voy a tener ahí sí un 1, supongamos que acá le diga yo, que este haya sido, por ejemplo, igual a 1.
Si hubiese sido igual a 1, entonces esto era 1 menos D. Cuando yo voy a hacer el vector nulo, me dice 1 menos 0. Entonces acá mi vector me va a quedar 1, 0, 0, 0. No se cumple. Pues yo tengo un vector que vale 1 ahí. ¿Lo entienden? Tiene que quedar siempre igual Sí, para sí. que se cumpla, ¿verdad? No se va a cumplir porque fíjate que como vos tenés acá 1 menos D, cuando este D sea 0, o que acá vos tenés A, B, C y D. Cuando vos lo escribís según la condición es 1 menos A, B, menos B y D. ¿Sí? Entonces, este 1 que está acá, ya vos te está condicionando, este 1, se está condicionando. Entonces, el vector nulo no existe, porque pone 1, 0, 0, 0. Ya no existe el vector nulo. Al no existir el vector nulo, entonces no es subespacio vectorial. Ah, bien, bien. ¿Mm? O sea, que cuando Porque haya una suma en la condición, no se va a cumplir. cuando hay una suma con un valor, porque vos acá tenías un 0, ahí sí se cumplía. Claro, por eso. ¿Sí? Pero si dan igual un valor, por eso, cuando ustedes vayan a armar, por eso les repito, siempre armen la terna, el plan ordenado, el matriz, lo que sea, ármenlo con la condición y escríbanlo con la condición. Entonces yo digo, mi vector nulo tiene que ser 0, 0, 0, 0. Con la condición va a ser menos 0, 0, menos 0, 0. O sea, si se cumple. Pero si yo lo tengo así, mi vector nulo es 0, 0, 0, 0, cuando lo escribo con la condición me va a quedar 1, 0, 0, 0. Ya no se cumple. ¿Sí? Profe, una pregunta, ¿en el parcial que van a hacer una pregunta de cada punto que hemos visto así? No ¿O qué tengo será? idea. No. El parcial